En este video vamos a hablar de los factores de formación del suelo, clima, relieve, organismos, hombre y tiempo. En el curso de manejo y conservación de suelos llevado por el magíster Teodoro Huerguachipani. Este grupo, presentado por Chaña Guzmán, Ayeli Catira, Huecho Pelomino, Melanie Rose, Arias Bautista, Kevin Dorian y Valdés Giraldo, John Brandon. Ok, bueno, en esta parte nos toca hablar acerca de los factores de formación del suelo, clima, temperatura, relieve, organismos, hombre y tiempo. ¿Qué podemos decir para comenzar? Hans Jenny se destacó como un pionero en la definición de los factores de la formación del suelo en su obra Factors of Soil Formation, A System of Quantitative Pedology, publicada en 1941. En este libro, Jenny presentó la ecuación de los factores de la formación del suelo. Lo determinó de la siguiente fórmula, que era S es igual a la función de CL o R, P y T, donde S prácticamente representa el suelo y F denota la función de los siguientes componentes. SL quería decir que es clima, la O de organismos, la R de relieve, la P de la roca madre y la T del tiempo. Jenny argumentó que la formación del suelo se ve influenciada por estos 5 factores que interactúan independientemente, pero que a su misma vez van a interactuar entre sí para dar lugar a la formación de los suelos. Estos factores, conocidos como factores del suelo, van a desempeñar un papel esencial en la evolución y la caracterización de los suelos que encontramos en la superficie de la Tierra. Entre los factores más destacados se va a encontrar el clima, la temperatura, el relieve, la actividad humana, los organismos y el tiempo. Ok, yo les voy a hablar acerca de lo que es el clima como un factor de formación del suelo. Este va a desempeñar un papel fundamental en la formación del suelo al influir directamente en la velocidad de la meteorización de la roca madre. Dos componentes esenciales del clima van a ser la temperatura y la precipitación, ya que son de particular importancia en este proceso. ¿Pero por qué son de particular importancia en todo este proceso de la meteorización de la roca madre? Esto es porque la temperatura en climas cálidos tiende a acelerar la meteorización debido a la expansión y la contracción de las rocas cuando se van a calentar o se van a enfriar. Las rocas se van a expandir bajo el calor y se van a contraer cuando este va a ser frío. Este ciclo de expansión y contracción puede provocar la fragmentación de las rocas acelerando la descomposición. Y cuando hablamos de precipitación, el agua es un agente importante en la meteorización física, tanto química, de las rocas. La lluvia puede penetrar en las grietas de las rocas, disolver minerales y llevar estas partículas disueltas lejos de la roca madre. Además, que muchos sabemos que cuando el agua se congela puede expandirse y va a ejercer presión sobre estas rocas, que va a contribuir más a su fragmentación. Entonces, los principales elementos que van a conformar el clima van a incluir algunos, que primero podría ser la temperatura, va a representar la cantidad de calor presente en un lugar específico. Se va a medir utilizando diversas escalas como Celsius, Kelvin o Fahrenheit. La humedad. La humedad va a reflejar la cantidad de vapor de agua que se va a encontrar en el aire. Esta va a ser originada por la evaporación de masas de agua en la Tierra, como podrían ser los océanos. Y cuando la atmósfera va a alcanzar su capacidad máxima de retención de vapor, la humedad relativa va a llegar a su 100%, aumentando así las posibilidades de que haya precipitaciones o de lluvias. Luego tenemos la presión atmosférica. Describe el peso del aire atmosférico sobre una superficie terrestre y su intensidad va a variar según la altitud y la latitud y la temperatura también. Luego tenemos el viento. Este va a corresponder al movimiento de aire que está influenciado por diversas fluctuaciones que va a haber en la presión atmosférica y los cambios de temperatura. Luego tenemos la precipitación, como ya habíamos mencionado. Hace referencia al agua que se va a encontrar en forma de vapor en la atmósfera y que posteriormente se va a condensar y va a caer hacia nuestra superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. Luego tenemos por último la nubosidad. Esta se va a referir a la formación de nubes debido a la presencia de humedad en la atmósfera. En sus tipos van a incluir cúmulos, estratos o cirros, que van a indicar diferentes condiciones climáticas.
A su misma vez, hay algunos factores, principalmente naturales, que van a influir dentro del clima. El primero está la latitud. A medida que nosotros nos alejamos del ecuador y nos movemos hacia latitudes más altas, la temperatura tiende a disminuir, mientras que en la altitud, a medida que nosotros ascendemos en altitud, la temperatura tiende a disminuir gradualmente. Además que la presión atmosférica y la cantidad de aire disponible en la atmósfera también va a disminuir con la altitud. Luego tenemos la distancia a los cuerpos de agua, en este caso podría ser el mar, ya que a medida que nosotros nos alejamos de este u otros cuerpos de agua importantes, la amplitud térmica va a aumentar. Luego están los centros de presión. Las áreas con alta presión atmosférica generalmente tienen temperaturas muy bajas, mientras que áreas con baja presión atmosférica tienden a ser más cálidas. Luego tenemos por último las corrientes marinas. Las corrientes marinas, ya sean cálidas o frías, pueden influir en la temperatura y los patrones de lluvia, y las condiciones también climáticas en áreas costeras o en áreas continentales. Ok, vamos a seguir con el tema del clima. Tenemos ahora la clasificación climática de Vladimir Köppen. Este es un sistema ampliamente utilizado para poder categorizar y entender los diferentes tipos de climas en todo el mundo. Los 5 principales tipos de clima, según la clasificación climática de Köppen, son el clima tropical. Este es representado por una A mayúscula, ya que tiene otros subtipos que son representados por letras minúsculas. Este tipo de clima está caracterizado por temperaturas cálidas durante todo el año y abundantes precipitaciones. Tenemos algunos subtipos que podría ser el tropical ecuatorial, el tropical monzónico y el tropical de sabana. Luego tenemos el clima seco o árido, representado por la letra B mayúscula. Estas son precipitaciones escasas durante todo el año. Algunos de sus subtipos son árido semiárido, cálido, árido semiárido templado frío y árido cálido y árido templado frío. Luego tenemos el clima templado, que está representado por la letra C mayúscula. Sus temperaturas medias son superiores a 22 grados Celsius en verano y por encima de los 0 grados Celsius en invierno. La precipitación anual está entre 600 milímetros y 2000 milímetros. Subtipos. Podrían ser el templado sin estación seca, el templado con estación seca en verano, en el Mediterráneo, y el templado con estación seca en el invierno, en monzónico. Luego tenemos el clima continental. Este está representado por la letra D mayúscula. Este está alejado de los océanos, con amplitudes térmicas significativas, veranos cálidos e inviernos fríos. Tenemos precipitaciones escasas, varios subtipos según esas temperaturas. Van a haber varios subtipos según las temperaturas y sus precipitaciones. Luego tenemos el clima polar. En altitudes polares y zonas de gran altitud, el mes más cálido no va a superar los 10 grados Celsius. Algunos de sus subtipos va a ser el polar de tundra, el polar glacial y el polar nival. Bueno, para hacer algún tipo, para nuestra salida de campo, para poder reconocer estos factores de formación del suelo, el 10 de septiembre se llevó a cabo una salida de campo con el propósito de poder analizar estos ciertos factores que van a influir en la formación del suelo. El lugar de estudio se encontraba a unos 5.25 kilómetros del Mirador Picol, lo que nos permitió observar parte de la roca madre en ese lugar, cómo esta era meteorizada por diversos procesos. Logramos observar cómo es que parte de esta roca madre era meteorizada para formar parte del suelo por diversos factores como el clima. Lo que vamos a ver es un video que pudimos grabar en este espacio y pudimos visualizar parte de la roca madre siendo meteorizada en este siguiente video. Gracias. Podemos observar una pequeña parte que llega a ser la roca madre. Que podemos ver está fragmentada. Entonces, para esto el clima pudo haber influenciado mucho, ya que pudo haber habido precipitaciones, humedad, días soleados, días con muy baja temperatura. Entonces esto es un gran factor determinante para que la roca madre o el suelo se formen. Acá podemos ver una pequeña parte, una hendidura en esta zona, y en la que nosotros bien sabemos que si hay días de precipitación, esta se va a llenar de agua. Gran parte de esto
se va a ir al subsuelo de manera que se va a filtrar, pero muchas de estas, que podrían ser pequeñas partículas de agua, se van a adherir a la roca. Entonces, estas pequeñas partículas, cuando va a descender la temperatura, van a hacer que se congelen. Nosotros bien sabemos que cuando las partículas de agua se congelan o el agua se congela, se expande. Entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar que ésta se fragmente, se rompa. Entonces, esto va a llegar a formar, estas pequeñas rocas van a llegar a formar parte del suelo. Bueno, el relieve como factor en la formación de los suelos. El relieve es un factor importante también en la formación de suelo, ya que influye en varios procesos claves para que determinan lo que son las características y también las propiedades del suelo en una determinada área. El relieve se refiere a lo que es la topografía o la configuración del terreno, incluyendo lo que es la elevación, la pendiente y también la orientación de las laderas. Bueno, tenemos lo que es la erosión. Esta, bueno, es una característica del relieve, como la pendiente, que influye en lo que es la velocidad y la cantidad de erosión que ocurre en una zona. También tenemos lo que es la acumulación de sedimentos, que esto es en un área donde el relieve permite que la acumulación de los sedimentos, como en las llanuras aluviales de los ríos, se puedan desarrollar los suelos ricos en lo que son minerales y también en materia orgánica. También tenemos lo que es la percolación del agua, que se da la pendiente y lo que es también la permeabilidad del suelo, influenciada por el relieve, que afecta tanto la velocidad y a la que el agua se infiltra en el suelo. Luego tenemos lo que es los microclimas locales. Estos son las variaciones en el relieve para crear microclimas locales con diferencias en la temperatura, también humedad y exposición al sol. Y por último tenemos lo que es la distribución de lo que es la vegetación. Bueno, el relieve también puede influir en lo que es la distribución de la vegetación, lo que a su vez afecta a la cantidad de materia orgánica que se incorpora al suelo y a la actividad de los organismos del suelo. El tiempo como factor en la formación de los suelos. Bueno, el tiempo es uno de los factores fundamentales para lo que es la formación de suelos y actúa a lo largo del periodo geológico extenso para dar forma a lo que es las propiedades y sus características, ¿no? Bueno, el proceso de la formación del suelo, conocido como pedogénesis, implica una serie de cambios tanto físicos, químicos y biológicos que ocurren con el tiempo. Entre ellos está la descomposición de las rocas y minerales. También está la acumulación de la materia orgánica. También tenemos lo que es la acumulación de lo que son los nutrientes. También tenemos lo que es la evolución de los perfiles de los suelos, los cambios en la textura. Bueno, mi nombre es John Brandon, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y hoy les vengo a hablar un poco sobre la importancia de los organismos en la formación del suelo. En el suelo tenemos prácticamente tres organismos fundamentales, que son la microfauna, la mesofauna y la macrofauna. Bueno, siendo todos de mayor importancia para la formación del suelo, pero cabe resaltar que la macrofauna son los que hacen los túneles o construyen galerías para que a través de estos entre el aire y el agua, que ayudan con la formación del suelo. Y los microorganismos o la microfauna son los que se encargan de descomponer la materia o los residuos de materia orgánica para que éste se incorpore como nutrientes en el suelo. Vemos acá cómo la roca está siendo quebrada por las raíces del árbol y estas rocas están siendo parte de... Bueno, continuando, vamos a hablar de la interferencia del ser humano en los factores del suelo. Primeramente vamos a tocar 4 puntos. El primero vendría a ser qué impacto causa el suelo en las canteras, porque al lugar donde fuimos, que es el Cerro Picol, se encuentra una cantera. Las canteras pueden o causan impactos negativos en el suelo, como la degradación del suelo, la pérdida de la capa vegetal, la compactación del suelo y la erosión. El segundo punto que tenemos es el impacto de los sembríos.
Los cultivos pueden tener impactos positivos en el suelo, como la mejora de la estructura del suelo, el aumento de la materia orgánica y la conservación de la capa vegetal. Y los puntos negativos que se encontrarían en los cultivos serían que si se utilizan las prácticas agrícolas intensivas, esto lleva a la erosión del suelo y a la degradación de nutrientes de este mismo. ¿Qué impacto causan las construcciones de madera en los cerros? Porque en los cerros picados se encontraron pequeñas construcciones de madera. Las construcciones de madera en los cerros pueden tener un impacto negativo en el suelo, como la erosión del suelo debido a la tala de los árboles, la compactación del suelo debido a las construcciones y la pérdida de la capa vegetal. Por acá podemos hacer un paréntesis que si se utilizan bien las prácticas adecuadas de construcción y gestión de tierra, se pueden minimizar estos impactos negativos. Y finalmente tenemos el punto 4, que vendría a ser los desechos sólidos. Se encontraron diversas botellas por el recorrido que hicimos. Obviamente esto causa un impacto negativo, ¿no?, en el suelo. Bueno, a la conclusión que se llegó es que la formación del suelo es un proceso complejo, influenciado por varios factores, incluyendo el clima, la topografía, los organismos vivos, el material parental y el tiempo. Estos factores interactúan entre sí para determinar las características físicas, biológicas y químicas del suelo. Aunque el hombre puede influir en la formación del suelo a través de sus actividades, acá podemos mencionar la práctica de la agricultura intensiva, la deforestación y la construcción. La conservación y el manejo adecuado del suelo son fundamentales para mantener su salud y la fertilidad a largo plazo, obviamente del suelo.